público que nos hace el favor de escucharnos como todos los martes. El día de hoy están sintonizando Rostros de la Trata y el tema que vamos a tratar es tipos de violencia en la migración. Para eso vamos a tener como invitada a Gretchen Kuhner. En un momentito más les platico quién es ella y cuál es su trayectoria. Y todo esto en el marco de la violencia hacia las mujeres, que como ustedes saben hemos estado platicando durante todo el mes de noviembre respecto a eso. Y pues bueno, les platico quién es Gretchen Kuhner. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con enfoque en estudios de la mujer por parte del Occidental College en Los Ángeles, Estados Unidos. Es abogada por parte de la Universidad de Seattle y cuenta con estudios en políticas de migración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cofundadora del Instituto para las Mujeres en la Migración AC y desde 1998 ha trabajado en temas migratorios en México. De 1998 a 2005 trabajó con la Organización Sin Fronteras IAP y ha colaborado como consultora en temas de migración y trata de personas para diversas instituciones, entre las que destacan la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, la Asociación de la Barra Americana de Abogados, Sin Fronteras IAP, Salud Integral para la Mujer AC y el Colegio de la Frontera Norte, entre otras. Vamos a estar platicando con Gretchen el tema de tipos de violencia en la inmigración, pero antes vamos a la sección de hechos y cifras. En el mundo, la Organización Internacional para las Migraciones estima que 214 millones es el número de migrantes internacionales a nivel mundial. Esto representa el 3.1% de la población. Por otra parte, el 49% de inmigrantes son mujeres, mientras que 15.4 millones son refugiados y 27.5 millones desplazados internos. Dichas estas cifras, las personas migrantes constituirán el quinto país más poblado del mundo. En México, un informe de Amnistía Internacional señala que las mujeres y niñas migrantes, especialmente las que no tienen estatus legal y viajan a áreas remotas o en trenes, están en mayor riesgo de violencia sexual a manos de bandas criminales, traficantes de personas, otros migrantes u oficiales corruptos. Un estimado de directivos de refugios arroja un 60% de mujeres migrantes centroamericanas que son víctimas de violencia. Y ante estas cifras que acabamos de escuchar, vamos a platicar con Gretchen Kuhner respecto a... Gretchen, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por venir y platícanos un poco. Lo que acabamos de escuchar son alarmantes, ¿no? Porque principalmente las personas que están en situación de migración, según estos datos, son mujeres, ¿no? Pero de esas mujeres seguramente también podemos encontrar adolescentes y niñas. Primero platícanos qué tipo de violencia puede sufrir una persona que está en situación de migración. Bueno, claro, una persona que es una persona migrante puede sufrir cualquier tipo de violencia como cualquier otra persona en el mundo. Lo que nosotros estudiamos son las mujeres en la migración, ¿no? Entonces hay varias etapas de la migración o varios procesos. Hay mujeres en comunidades de origen, por ejemplo, que a lo mejor nunca migran, pero están vinculadas con la migración porque sus familiares sí migran, o que pueden estar también de regreso, ¿no? Porque hay una migración de retorno, ahora siempre más fuerte en México. También en la situación de tránsito, por ejemplo, cuando una mujer está viajando de un país y transitando por otro país para llegar a otro tercer país de destino, ahí cuando el tránsito es indocumentado es donde vemos las formas de violencia más visibles, más graves, porque muchas veces se habla de la violencia física, la violencia sexual en el tránsito. Pero también tenemos otros tipos de violencia en el país de destino. Por ejemplo, las mujeres centroamericanas que viven aquí en México son también víctimas de todo tipo de violencia, desde la violencia intrafamiliar, la violencia laboral. Y ahora que estamos trabajando, por ejemplo, con familias en retorno, también vemos todas estas situaciones con niños y niñas que están tratando de acceder a la escuela,
el bullying, ¿no?, que puede suceder dentro de las escuelas cuando llegan niños y niñas nacidos en Estados Unidos. Entonces, depende mucho de cómo nos estamos moviendo, en qué etapa de la migración estamos, y si somos una mujer también, pues depende de nuestras propias fortalezas, qué situación hemos vivido en cuanto a la violencia en nuestro país de origen, ¿no?, en nuestra familia. Ok. Tú hablabas que mucho va a depender de la etapa en la que se encuentra la persona de la migración, ¿no? Pero indistinto de la etapa, hay actores que van a estar como continuamente indistinto de la etapa, ¿no? Llámese, por ejemplo, ahorita nos comentabas de la familia en sí, ¿no? Pero es más grave aún cuando esa violencia viene de alguna autoridad del propio estado, llámese del Departamento de Migración, de quién más podría ser en este caso. Sí, pues yo creo que en todas las etapas de la migración encontramos la violencia institucional, por ejemplo, que es donde tenemos la participación del Estado. Entonces, si pensamos en las diferentes etapas de la migración, puede ser que el Estado, por ejemplo, no permite que la persona salga de su país y no respete su derecho humano de salir del país de uno, ¿no? En el tránsito, por ejemplo, hemos visto muchas veces que las mujeres que son víctimas de violencia en el tránsito, a lo mejor se acercan al Poder Judicial para hacer una denuncia al Ministerio Público, y en algunas ocasiones pues no aceptan esa denuncia, ¿no?, por ser migrante, por no tener un documento, por no poder comprobar su identidad, ¿no? Entonces eso también es un tipo de violencia institucional. Luego es interesante ver para la población de retorno, cómo la población de mexicanos y mexicanas que son, ¿no?, o sea, salir del país y regresaron al país, pero a lo mejor regresaron también sin documentación, entonces están teniendo muchos problemas en acceder a servicios de salud, educación, trabajo. Entonces también tenemos este tipo de violencia institucional, ¿no?, en cuanto a la población migrante. ¿Ustedes trabajan únicamente en México con población que transita por México? Nosotros trabajamos con mujeres, o sea, el enfoque es que son las necesidades legales de las mujeres en todas las etapas de la migración, pero en el contexto mexicano. Entonces, en la clínica jurídica que tenemos, por ejemplo, trabajamos mucho casos de reunificación familiar para mujeres y familias mexicanas que han sido deportadas o que han retornado. También trabajamos el tema de tránsito, mujeres migrantes en tránsito, pero en el sentido de que estamos viendo la posibilidad y llevando algunos casos para cambiar la forma en que se realizan las revisiones de control migratorio en los autobuses, porque las mujeres en tránsito en México tienden a subirse a autobuses o camiones de carga o taxis, etcétera, y ahorita con la implementación de la política de contención que estamos viviendo ahorita, hay muchísimo control migratorio en las carreteras. Entonces, para nosotros la preocupación es la extorsión, la corrupción y la violencia que se está viviendo en las carreteras de las mujeres migrantes en tránsito. ¿Ya tienen ustedes identificadas zonas muy específicas donde se da este fenómeno? De control migratorio en las carreteras es en todo el país, o sea, a lo largo de las carreteras en todo el país. Sin embargo, hay mucho más detención en 3 estados del sur, ¿no?, que son Tabasco, Veracruz y Chiapas. Y en el norte hay más detenciones de migrantes irregulares en el estado de Tamaulipas, Coahuila. Entonces hay más operativos o retenciones en puntos móviles, por ejemplo, en la frontera norte y también en la frontera sur. Sin embargo, vemos muchas detenciones en otros países, en otros estados. ¿En la parte centro hay algún punto que esté muy identificado? Bueno, hay muchos y tenemos mapas identificados en la página de internet, por ejemplo, de MUMI. Se pueden ver dónde la gente se está no siendo detenido en las carreteras. Hemos tenido casos recientemente en San Luis Potosí, en Querétaro, en Puebla, entonces también por esta zona. Y es que cuando uno habla de migración, muchas veces nada más piensa, por ejemplo, en fronteras, ¿no? Que nada más se da este fenómeno en fronteras. Sí, ciertamente ahí está como mayormente
focalizado, pero también cuando migras de un estado a otro, por ejemplo, puede sucederte, puedes estar en la misma situación, ¿no? Estás al final de cuentas migrando, ¿no? Claro, de hecho la situación ahora en México es muy grave en esta circunstancia, porque uno de los casos que tenemos precisamente es de 3 jóvenes indígenas de Chiapas y fueron detenidos como si fueran guatemaltecos y llevados a la estación migratoria en Querétaro. Entonces nosotros pensamos que como es imposible identificar quién es migrante, quién no es migrante, nada más subiéndose un autobús, lo que puede suceder ese tipo de errores, porque pues, en teoría las personas en México, todos los mexicanos, ¿no? Tienen el derecho a libre tránsito y no tienen que traer ningún tipo de identificación. Sin embargo, lo que estamos viendo es por los criterios discriminatorios, ¿no? De perfiles de etnia, de raza, de idioma, por ser indígenas, que también hay muchas detenciones de personas mexicanas. Ok, precisamente por esta falta de conocimiento o también podríamos decir abusos que comete de manera dolosa la autoridad, ¿no? Gretchen, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando del tema, si te parece bien. Muy bien. Estamos platicando de migración y el tipo de violencia que sufren justamente mujeres, niñas y niños y adolescentes que están en esta situación. Gretchen, estabas platicando antes del corte de cómo es que trabajan ustedes desde tu asociación. ¿Qué resultados han obtenido con todo este trabajo? Cuéntanos un poquito. Bueno, uno de los temas que hemos trabajado mucho es las necesidades de las familias transnacionales entre México y Estados Unidos. Lo que hemos visto es que por las deportaciones tan grandes que se han hecho en los últimos 10 años, y también porque personas mexicanas están regresando a México, que la problemática de las mujeres cuando regresan a México es precisamente cómo integrarse nuevamente a la sociedad mexicana, ¿no? Y eso muchas veces significa cómo encuentro trabajo, si estoy con mis hijos e hijas, cómo les inscribo a la escuela, cómo accedemos a programas de salud. Entonces, cuando empezamos a hacer reunificaciones familiares, por ejemplo, una mujer deportada de Estados Unidos, que a lo mejor la pudimos reunificar con su hijo o hija, por ejemplo, que vinieron ya a vivir a México, las mujeres regresaban a la oficina y nos decían, bueno, que yo tengo mi hijo aquí, pero no la escuela donde la estoy tratando de inscribir no lo está inscribiendo. Entonces nos percatamos de un problema de que las escuelas soliciten o piden la apostilla, el acta de nacimiento estadounidense. Entonces hicimos toda una campaña con muchas otras organizaciones y con una mesa interinstitucional con la Unidad Política Migratoria para que la SEP dispensara de ese requisito de la apostilla que estaba impidiendo el acceso efectivo a la educación para la población de niñas migrantes en México. Entonces se puede hablar de esto como uno de los logros porque puede tener un impacto no solamente en la población de 600,000 niños y niñas estadounidenses viviendo en México, pero también para cualquier niño o niña, ¿no? Mexicano o de otro país que no cuenta con documentación de identidad. Entonces, así un poco ocupando el tema migratorio para quitar barreras de acceso a derechos para toda la población. Y ahora estamos trabajando en el tema de la doble nacionalidad, ¿no? Como ustedes saben, el artículo 30 de la Constitución mexicana establece de que cualquier niño o niño de un padre o madre mexicano es por constitución mexicano, ¿no? Pero en la práctica, ¿cómo lo compruebas? Si yo nazco en otro país y tengo el acta de nacimiento de Estados Unidos, llego a México, pues ¿cómo compruebo, no, que soy mexicana también? Entonces, lo que se tiene que hacer es la inscripción, lo que se llama la inscripción de la nacionalidad mexicana en el registro civil, ¿no? De donde vivo. Y para poder hacer la inscripción de la nacionalidad mexicana requieren también la apostilla y la traducción por perito traductor, lo que es una barrera muy fuerte para muchas familias que no tienen dinero para pagar la apostilla o no saben hacer el trámite porque tienes que enviar documentos originales a Estados Unidos y pues tienes que saber lo que estás haciendo, o también poder bajar la información de la página de internet, ¿no? Hacer los envíos internacionales.
Y nosotros pensamos que el Estado mexicano podría hacer muchas cosas para facilitar y de hecho promover la doble nacionalidad, porque pues qué mejor mecanismo de poder acceder a todo, ¿no? Todos los derechos en cualquier país o de los dos países, que tener la nacionalidad y la forma de comprobarlo. Muchas veces, ahorita de lo que estás comentando, muchas veces pareciera que cuando hablamos de ese tipo de cosas, uno tiene que hacer grandes acciones para poder ayudar, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que están haciendo ustedes, que yo lo veo como quitarles esos obstáculos a los que se puede enfrentar uno, muchas veces la gente no lo tiene visible, ¿no? Cree que tiene que hacer, te digo, cosas como muy grandes para poder ayudar. Ahorita por lo que estás platicando, quiero entender que le ayudan mucho como con la parte legal y jurídica. Adicional a eso, de los servicios que ustedes dan como asociación, ¿hay otras cosas más que les brinden? Nosotros nos enfocamos en el apoyo jurídico, tratando de identificar a través de casos individuales problemáticas que podemos cambiar de forma sistémica, ¿no? Entonces, sí nos concentramos en la parte jurídica, sin embargo, sí nos percatamos, ¿no?, que en muchos casos el acompañamiento emocional de la persona, de la familia, es muy importante. No tenemos psicólogos en IMUMI. Sin embargo, tenemos algunos acuerdos con organizaciones de psicólogos que puedan apoyar si es necesario para que la familia tenga, ¿no?, ese tipo de apoyo, porque muchas veces es imposible avanzar con lo jurídico hasta resolver lo emocional. Entonces, ustedes trabajan, por así decirlo, de forma con otras alianzas o con otras organizaciones en alianza para que puedan apoyar de forma, vamos a decirlo, más holística o complementaria a los casos particulares, ¿no? Así es. Ok, y bueno, ahorita ya me platicaste esos dos grandes resultados que han tenido, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a esos dos trámites, ¿no? Pero en el día a día, ¿cuál es la reacción de la gente? ¿Cómo mides el impacto que están teniendo tus acciones en el trato con la gente? Sí, bueno, es de forma individual. Por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, te doy un ejemplo que tiene que ver con violencia, ¿no? Hemos trabajado con el tema de mujeres mexicanas que son tratadas o están en situación de trata en Estados Unidos. Y cuando estas personas, estas mujeres pueden salir de la situación de trata, muchas veces la primera cosa que piden es la reunificación con su hijo o hija que tuvieron que dejar atrás en México, ¿no? Porque es muy común que parte del chantaje de la persona, bueno, el tratante, ¿no?, es las amenazas hacia la mujer de que si no sigues en esta situación, no cooperando, que vamos a hacer algo a tu hijo o hijo, ¿no? Entonces, salen de la situación, quieren hacer la reunificación familiar, pero ¿cómo lo haces? ¿No? Con toda esta parte, que tienes, ¿no? La documentación. Entonces, nosotros trabajamos con sus representantes para ver dónde están, con qué familiar, si hay problemas de custodia. Normalmente tienen el acceso a la visa, ¿no? Porque hay una visa que dan para familiares de mujeres que tienen la visa T de trata. Okay. Y pues hacemos todo el trámite si es necesario aquí de lo familiar en México para la terminación de la patria potestad de la persona, si es necesario tener la custodia, ver la forma de sacar el pasaporte, el acta de nacimiento, toda esta parte que es a lo mejor parece nada más el trámite, pero si no lo tienes no puedes hacer la reunificación familiar, ¿no? Entonces, a nivel individual, cuando tú estás en el aeropuerto y estás subiendo a un niño, ¿no?, al avión y sabes que este niño o niña va a ir con su mamá que no la ha visto a lo mejor en 5 años, pues es un logro a nivel de un caso individual, ¿no? Que es muy importante. Sin embargo, pues quisiéramos que esto no ocurriera, ¿no? O sea, quisiéramos que ninguna mujer mexicana fuera víctima de trata de personas, punto, ¿no? Y mucho menos en Estados Unidos y mucho menos con hijos y hijas, ¿no?, dejados atrás. Entonces, hay que ver también la forma de trabajar con jueces para que entiendan también la dinámica, porque muchas veces la primera reacción es, pues, ¿por qué lo abandonó?
porque no, porque se fue la mujer, porque se fue la mamá. Entonces hay mucho trabajo también por hacer, no solamente en la prevención de la trata, pero también la prevención a través de este mecanismo de alguna forma de reparación del daño, ¿no? Porque no hay nada más importante, según, ¿no?, las mujeres que nos cuentan, que reunificarme con mi hijo, ¿no? Claro, y es mucho en cuanto a trabajar primero como estuvo en sensibilizar, ¿no?, a todos los actores que están participando dentro de la problemática. Por otro lado, sí, que no nada más quede en una cuestión de prevención, sino que vaya más allá en cuanto a ver, bueno, y ya estás acá, ya hicimos lo que pudimos por ti, pero ¿qué sigue para ti? Necesitamos también ver la reparación del daño, como dices tú, ¿no? Y si la gente que nos está escuchando quisiera conocer un poco más de lo que ustedes hacen, los proyectos que tienen, ¿dónde los localizan? ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Claro, la organización se llama el Instituto para las Mujeres en la Migración. La página de internet es el www.imumi.org, ¿no? Y también estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos las dos cuentas. Y en cuanto al correo electrónico es contacto@imumi.org, que también si quieren mandar un correo electrónico. O si tienen así un caso en específico, el teléfono de la oficina aquí en la Ciudad de México es 55 52 11 41 53. Perfectísimo. Y nada más para que la gente, dándole un pequeño resumen de cuáles son los servicios que ustedes dan, en concretito, ¿cuáles son, Gretchen? Sí, en la clínica jurídica se ofrece apoyo legal, orientación y representación legal en casos de familias transnacionales, donde está una intersección del derecho familiar y el derecho migratorio. Entonces puede ser regularización migratoria aquí en México y también apoyo con familias que ya retornaron a México de Estados Unidos. Perfecto. Gretchen, muchísimas gracias por haber venido, por haber dado esta información tan importante que pareciera, insisto, que cuando hablamos de migración tenemos que hablar únicamente del tema que sucede, o bueno, de lo que sucede en el momento, ¿no? Cuando la gente está transitando así, pero hay más allá de cuando las personas ya pasaron a la frontera, ¿no? Gretchen, muchísimas gracias, esperamos verte pronto en otra ocasión y vamos rapidísimo a la sección de Recuerda que... Cada 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. Este día enfatiza la necesidad de respetar los derechos humanos de los migrantes y de promover las normas internacionales de trabajo. Además, condena de manera firme las manifestaciones racistas e intolerantes y resalta la necesidad de mejorar la percepción pública sobre los migrantes y la migración. Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos escucha y nos escuchamos el próximo martes a las 12 del día.